acompaña en este espacio y le envío un fuerte abrazo. Doctor Valderas, ¿cómo le va? Estimado Manuel, pues ayer no pude con tu invitación, que me habías invitado a comentar lo del debate. Yo estaba en el Instituto de Ingeniería de la UNAM dando una charla a jóvenes nerds de la ingeniería, de licenciatura, de posgrado, de doctorado, sobre la cuestión de la política energética. Pero mira, escuché ahorita una cuestión de lo que dice Anabel Hernández. Por aquí en el chat, Manuel, hay uno de los comentarios más pertinentes, que es el de Irma Mendoza, porque efectivamente yo en un primer momento compré y leí libros de Anabel Hernández, pero después llegué a la misma conclusión que Irma Mendoza. La señora Anabel Hernández no toca ni con el pétalo de una rosa al gobierno de los Estados Unidos. La señora Anabel Hernández hace finta que el tráfico de armas de los Estados Unidos a México para armar a los cárteles de la droga, pareciera ser que el gobierno de los Estados Unidos no tiene nada que ver. Y la señora Anabel Hernández, fíjate ahorita, escuché este último pedazo, por ejemplo, dice, que se pasó como por largo la fuga del Chapo. Manuel, como decía un amigo mío, el Chapo no se fugó de la sala de mi casa. El Chapo se fugó del penal de máxima seguridad de Puente Grande en el sexenio de Vicente Fox. Y después descubrimos que quien gobernaba la AFI era Genaro García Luna, que ha sido condenado, a diferencia de los chismes de Anabel Hernández, Genaro García Luna, y de lo que dice la senadora botarga Xóchitl Gálvez, Genaro García Luna, él ha sido condenado por narcotráfico. Era el director de la AFI en el sexenio de Felipe Calderón, de Vicente Fox. Y en el sexenio de Felipe Calderón, National Public Radio, si está muy interesada Anabel Hernández, señalaban que la supuesta guerra al narco por parte de Felipe Calderón era una vacilada. Pero eso se decía, Manuel, en el sexenio de Felipe Calderón. Ahora, hay que recordar, Manuel, está documentado, y la señora Anabel Hernández dice que es periodista profesional, yo me dedico al sector energético, a las matemáticas, a la computación. ¿Cómo es posible que ella no sepa que quienes promovieron la siembra de drogas en México durante la guerra de Vietnam fue el gobierno de los Estados Unidos para, al igual que hicieron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, drogar a sus militares para enviarlos a la guerra? Porque eso es lo que hizo el gobierno de los Estados Unidos. Y es cuando inicia específicamente en Sinaloa la siembra de la droga. Y ya para terminar esto, porque pues, Anabel Hernández, mira, pues ya perdió toda credibilidad. Fíjate, va con Alasraqui, el que dijo, hay que mentir contra Morena. ¿Qué la cultura política de Anabel Hernández, que ha estado en Alemania, porque le da cobertura, por ejemplo, la Deutsche Welle, ¿qué no le permite, ella estando en Alemania, no conoce las técnicas de propaganda de Joseph Goebbels? ¿No le da vergüenza presentarse con Alasraqui a sabiendas que Alasraqui repite el mismo discurso de Joseph Goebbels? Y mira, termino con esto de Anabel Hernández. Quien desató la guerra contra el narco, y está demostrado que fue igual de finta que la de Felipe Calderón, es el señor Richard Nixon en los Estados Unidos. Manuel, han pasado más de 50 años y Anabel Hernández, ¿por qué no va a hacer una investigación de los cárteles a Estados Unidos? ¿Cómo es que se distribuye la droga en los Estados Unidos? ¿Cómo es que Anabel Hernández, periodista de investigación que fue a Harvard, no se pregunte cómo se distribuye la droga en los Estados Unidos? ¿Cómo se distribuye el fentanilo? Oye, ¿qué Anabel Hernández no conoce los drones Reaper KN-9 que circulan por el Mar Negro y que permiten detectar las comunicaciones de Rusia? ¿Que esos drones no son capaces de detectar flujo de droga
hacia los Estados Unidos. La droga se reparte solita en los Estados Unidos. Los cárteles mexicanos pasan a El Paso o a Laredo, Texas, o a San Diego, y de ahí, como por arte de magia, aparecen en Chicago, Nueva York o Seattle. Mira, yo creo que por el actuar de Anabel Hernández, parece más un agente de la DEA, un agente del gobierno de los Estados Unidos, para tratar de dinamitar a un gobierno elegido de manera legal, democrática. Mira, yo no gasto ya ni 50 centavos en adquirir un libro de Anabel Hernández. El último que leí fue ese que tenía la carita anaranjada. Ese sí lo compré. Pero la señora ha perdido toda credibilidad. O sea, viene con un cuento en 2024, Manuel, de 2006, de hace 18 años. O sea, cuando ya pasamos aquí a Genaro García Luna, que ha seguido prevaleciendo en el sexenio de Peña Nieto, y nos viene con cuentos, cuando tenemos a Cabeza de Vaca, cuando la doctora Claudia Sheinbaum en el debate sacó que había más gobernadores priistas y panistas en la cárcel o prófugos, porque yo le preguntaría a Anabel Hernández y dónde anda Ricky Riquín Canallín. Entonces, mira, yo sintetizaría, puras patrañas. Si la gente no va a las presentaciones de sus libros es porque para leer libelos, yo no voy a perder el tiempo leyendo libelos. ¿No te escuchas? No te escucho. Bueno, creo que Manuel se salió, espero que me estén escuchando, ¿no? Pero en lo que entra Manuel, esperemos que se esté escuchando. Efectivamente, esta cuestión de Anabel Hernández parece más como una cuestión de golpeadora por encargo, justo en el proceso electoral. No nos chupamos el dedo, o sea, no es casual. Ese libro, al igual que en el caso de estas supuestas revelaciones, pues en realidad es un ataque. Esa es una cuestión, es un ataque. ¿Para qué? Pues para que Anabel Hernández en los hechos está apoyando a Xóchitl Gálvez, pero Xóchitl Gálvez es la candidata del PRIAN. Xóchitl Gálvez fue parte del narcogobierno de Vicente Fox. Xóchitl Gálvez, como panista, pues tiene a una hermana secuestradora que ya salieron a declarar familiares de las víctimas, que utilizaba el nombre de Xóchitl Gálvez para atraer a sus víctimas. Yo no sé cómo en el debate se presenta a hablar de cuestiones de seguridad cuando, como diría mi mamá, que en paz descanse, tiene la cola cagada. Xóchitl Gálvez es panista, tiene 20 años de crecimiento y quizás parte de su fortuna la hizo con los gobiernos panistas. Y con García Luna, condenado por narcotráfico, pues nos debe una explicación. Manuel, yo ya le seguí mientras entrabas, porque no te escuchábamos. No, sí, muchas gracias, Doc. Sí, aquí un conservador neoliberal le bajó el switch al internet, ya estamos de vuelta. Doctor, le agradezco por hacer tiempo al tema. El día de ayer se llevó a cabo la última edición de Tercer Grado, Televisa, y una emboscada completa la que le hicieron a Claudia Sheinbaum Pardo. Una emboscada completa, creo que donde hubieron más situaciones de crispación, sin duda, fue con Raimundo Riva Palacio, que él de manera muy grosera, encimando las palabras a Claudia Sheinbaum para que no pueda desarrollar una idea. Y nada más, por ejemplo, este es uno de los casos cuando se tocó el tema de Arturo Saldívar, por ejemplo. Por eso la pregunta, de cualquier persona en nuestro sistema. Es inocente hasta que se demuestre lo culpable, que por cierto no lo ha aplicado el presidente de la República, pero aquí me regreso, no es un tema... A ver, las personas son inocentes no hasta que es se demuestre absolutamente lo de acuerdo, tú me lo acabas de comentar. Pero entonces, el tema... A ver, yo valoro las opiniones del ministro Saldívar.
y él pues tendrá que contestar a las acusaciones que se le están haciendo, y públicamente están las personas que nos... Pero déjame regresar al tema de Arturo Saldívar. Arturo Saldívar primero. Entonces, ¿tú consideras que no es un lastre en tu campaña? Por lo que estoy escuchando. No lo ha sido. Que no hay un problema de ética política por parte de él al no haber presentado solicitar su separación. Y la otra es sobre el caso de Julio Scherer. Si es o no funcional o es formalmente... Quien está en mi campaña es público, no hay nadie que no... Pero ¿podrías tú simplemente decir sí o no? No está en la campaña. Pero la verdad es que eso no es lo que quiere escuchar la ciudadanía. Yo creo que la ciudadanía, y a lo que vine a este lugar, no está en la campaña. Quienes son parte de mi campaña son el grupo que presenté del proyecto de nación, y por eso es importante. Y también, por supuesto, mi equipo de campaña, que lo he presentado varias veces. Y es muy público. Y millones y millones de mexicanos y mexicanas, porque vamos 25 puntos arriba de la encuesta. Y yo creo que vamos a hablar, si les parece, de los temas centrales de seguridad. A ver, permíteme, Claudia. Sí. Genaro. Sí, de seguridad. Eso nada más le tocó a Riva Palacio. Por otra parte, también le tocó a Leo Zuckerman. Se está acusando aquí a tu gobierno en la Ciudad de México y al gobierno de López Obrador de graves fallos gubernamentales en el manejo de la pandemia. No estoy de acuerdo. ¿Cómo respondes a esto? ¿En qué fallamos? Pues dice que 7.3%. ¿En qué fallamos? Pues aquí dice que los fallos... Bueno, yo leí el de este. Sí, no lo dice en qué fallamos. Bueno, no sí. dicen. El reporte, en efecto, no dice falló el gobierno de la ciudad, fue un tema ahí estadístico. Pues 6-1, doctor Valderas y Claudia Illesa. Manuel, yo no soy periodista profesional como Leo Zuckerman o como Riva Payaso, porque yo no vivo del periodismo. Yo vivo de enseñar matemáticas, pero a mí me sorprende, fíjate, ahorita mientras estabas pasando el segundo corte sobre lo relativo a la pandemia, ¿qué me llevó? Segundos de lo que yo enseño a mis estudiantes, y por eso creo que los jóvenes de 18, 19, 20 años que van a construir el futuro, pues saben más que estos dos señores que me acabas de presentar. Manuel, en segundos, no exagero, en segundos me metí a Google y escribí equipo, campaña, Claudia Sheinbaum. Me llevó a una fuente en donde aparece Mario Delgado, Citlali Hernández, Adán Augusto, pero no me puse a leerlos, Manuel. Lancé una búsqueda automática con el apellido Saldívar. Y no está. O sea, para todos los que siguen esta transmisión, vean lo chafa que son estos pseudoperiodistas, gurús del periodismo en Televisa, periodistas profesionales que ni siquiera pueden hacer algo que un estudiante de bachillerato pudiera hacer de manera elemental. Oye, qué vergüenza. Antes de decir que el exministro Saldívar está en el equipo de campaña de Claudia Sheinbaum, pues simplemente debería de buscar quién es el equipo de Claudia Sheinbaum y no va a encontrar a Saldívar Lelo de la Rea. Entonces, ¿qué quiere decir? Porque esa es una característica de las derechas, que construyen sobre falsedades y luego pretenden que uno responda sobre falsedades. Y ahí va Alasraqui, Denise Dresser, Anabel Hernández. Mira, con respecto a la pandemia, ahorita también en segundos, en cuestión de segundos, entré a Worldometer, que maneja datos de la Universidad Johns Hopkins sobre el número de fallecidos por millón en la pandemia.
Ese es el parámetro más fuerte, Manuel, porque nosotros somos el 10º país más poblado del mundo. Tenemos 130 millones de habitantes. Es natural que en países más grandes como Estados Unidos o Brasil, pues México aparezca como que murió más gente en COVID. Eso es natural, ¿no? Bueno, fíjate, Manuel, si ordenamos el total de muertes por millón, México ocupa el lugar 41. 41. México. Entonces, ya no sé si fue Rivapayaso o fue Zuckerman con respecto a esto de COVID. Bueno, pues ve qué patito es Zuckerman. Y además todos esos pseudocientíficos, entre ellos José Narro, priista, que fue secretario de Educación y es rector de la UNAM, que además dicen que tiene chueco su posgrado, que no tiene ningún posgrado. Pero mira, en segundos, Manuel, me hubiera podido meter al World Data, donde te metas, checas los datos, México ocupa el lugar 41. Ojo, México fallecieron 2,546 personas por millón de habitantes. 2,546. Bueno, en Francia, que tiene uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, está en el lugar 39 porque fallecieron 2,556. España, que tiene otro de los mejores sistemas, 2,600. Suecia, 2,700. Rusia, 2,760. Bélgica, sede de la Unión Europea, 2,946. Italia, con otro de los mejores sistemas universales gratuitos, 3,200. El Reino Unido, 3,389. Estados Unidos, 3,642. Ya, si nos vamos al top de top, en Europa sería Bulgaria con 5,600. ¿Qué estoy diciendo, Manuel, y a todo el público que sigue a José Martínez, a Mexican Gear, a Fernando Ramírez? Que ahora sí, que el rey está desnudo, Manuel. Zuckerman, Rivapayaso, pues son simplemente espantajos, son payasitos de la tele, su falta de profesionalismo en el periodismo, así como Anabel Hernández, quedan desnudadas porque son incapaces de hacer operaciones de búsqueda, sistematización de datos y fuentes que estudiantes de bachillerato llevan a cabo en un minuto. Ah, pero ¿cuál es la diferencia, Manuel? Que ellos tienen el foro para salir a decir tontería y media. Mira, imprimí de proceso la lista de, lo voy a decir entre comillas, intelectuales que salieron a apoyar a la señora Xóchitl Gálvez. En primera, encuentras a una bola de gentes que fueron cómplices de los gobiernos del PRIAN. Gente como Carlos Tello Díaz o gente como Consuelo Sáizar. Luego, te encuentras a los grandes chayoteros como Enrique Krause. Te encuentras al exrector de la UNAM, Francisco Barnés de Castro, con el que me tocó debatir en un foro en la Universidad de Jalapa y donde estaba sorprendido pues de exhibirle las mentiras que decían. O firman a favor de Xóchitl Gálvez Francisco Martín Moreno, aquel que dijo que quería quemar a los morenistas en vivo. O, para vergüenza, firma Gilberto Guevara Niebla, líder del 68, que después se convirtió en cómplice de la llamada reforma educativa del PRIAN, que quería quitarle la estabilidad laboral a sus maestros. Firma el aviador de la UNAM, Guillermo Sheridan, el chayotero Héctor Aguilar Camín, aquel que le pedía limosna a Salinas de Gortari. Si te fijas, es la gente alrededor de Letras Libres, de Nexo, ándale, cultural. O sea, Martín Moreno
que llama a quemar viva a la gente es la cultura. O Héctor Aguilar Camín, que le pide limosna a Carlos Salinas de Gortari, responsable de la muerte de más 500 perredistas, que llegó a la presidencia con fraude electoral, que privatizó la banca en mexicano y que privatizó más de 1,000 empresas estatales en México, allí el Héctor Aguilar Camín. Luego firma parte de la cultura Jorge Castañeda, que fue cómplice también en el gobierno de Fox, del narcogobierno de Fox, aquel que salió a decir como a las Raki, aconsejando a la senadora Botarga, miente, 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 go negative, calumnia a Claudia. Todavía salió a decir, al fin que ya ni te van a poder castigar porque ya es el último. Y luego gente como José Antonio Crespo, que critica al gobierno, pero cobra 15,000 pesos por programa de primer plano en, ¿cómo se llama? En el Canal 11. O José Narro Robles. Fíjense nada más el cinismo. José Narro Robles, que dejó abandonados 400 hospitales, que dejó cascarones de hospitales, hospitales sin equipo, sin médicos, sin enfermeras. Entre el COVID y los supuestos integrantes de la cultura que firman ese desplegado que ahorita pasaste, Manuel, no dice nada del déficit de 250,000 médicos, de 430,000 enfermeras, del penúltimo país de la OCDE en equipamiento de hospitales, y estoy hablando de los sexenios de Fox, de Calderón y de Enrique Peña Nieto. Y luego pues firma gente cómplice de Salinas de Gortari como Otto Granados o como Pablo Iriar, como aquel famoso rector de la Universidad de Nuevo León que lo hicieron secretario de Educación con el narcogobierno de Vicente Fox, o la señora Rosana Regillo, que era la que, según eso, muy neutral, quería filtrar las preguntas del INE, o como el señor Rubén Aguilar, que fue vocero de Vicente Fox. Mira, yo creo que si revisamos en esa lista, nos vamos a llevar sorpresas tremendas, Manuel. Solo te voy a dar una. Encuentro en esta lista a una ex rectora de una universidad pública que durante su mandato reinstaló a un maestro que intentó violar a una menor de edad en las instalaciones universitarias en horario laboral. Fíjate la gravedad, ¿eh? O sea, firman en defensa de la cultura una ex rectora de una universidad pública que, repito, reinstaló a un maestro que intentó violar en horario laboral dentro de las instalaciones de un bachillerato, y lo reinstalaron simplemente. ¿De Querétaro, profe? Eso te lo dejo a ti, pero pues yo conozco a la gente. Si revisamos, Manuel, te llega esa sorpresa que a mí me tocó parte de conocer de ese caso. Simplemente no metes un recurso a tiempo y reinstalas, repito, a un profesor con todas las agravantes de la ley. Mayor de edad, menor de edad, en horario laboral, en las instalaciones. Y luego nos vienen a contar que forman parte de la cultura. No, mira, patrañas, si no conociéramos a la gente, pues aquí podemos hablar de hipocresía, podemos hablar de se nos fue la luz. Sí. No, yo lo escucho, Doc. Es que se nos fue la luz tantito. Bueno, ese nivel, mira, si revisamos, porque mira, Aguilar Camín, Krause son conocidos, pero también yo veo aquí que firma, por ejemplo, una investigadora de mi universidad, yo fui dirigente sindical, que se fue a quejar porque no quería pagar impuestos. Y no quería pagar impuestos porque con un salario base de 50,000 pesos mensuales, siendo integrante del SNI de nivel 3 y además teniendo estímulos al interior de la universidad, pues esta investigadora se ganaba tranquilamente, Manuel, más de 100,000 pesos mensuales.
Y fue a que el sindicato le ayudara porque quería pagar menos impuestos. Yo lo que le dije a esta investigadora, pues claro que vas a pagar más impuestos porque estás ganando más dinero y el pago de impuestos es proporcional. Y luego encuentro su nombre en esta firma. Esto evidencia un poco, Manuel, yo conozco el mundo académico universitario, a una serie de personajes que han vivido a la grande de las universidades públicas, pero que desde esa perspectiva el actual gobierno les cerró la llave para los abusos. Una cosa es que tú tengas estímulos. Oye, Manuel, si vas a ganar más de 100,000 pesos, pues es natural que tienes que pagar impuestos. Entonces, en esa situación vemos a estos pseudointelectuales que además ya los conocemos. Fíjate, Manuel, yo no sé el nivel de José Antonio Crespo, pero José Antonio Crespo es de los que en 2006 escribió sobre el fraude electoral que impuso en la presidencia de la República al espurio de Felipe Calderón. Bueno, ahora anda muy acá pidiendo, a ver, Crespo, si me estás escuchando, estás en primer plano en el Canal 11, hoy pides el voto a favor del PAN y del PRI. ¡Qué vergüenza! Él fue de los que señaló que hubo fraude en 2006. Y salir a firmar ese tipo de desplegados es tragarse sus palabras, porque entonces, fíjate, Manuel, el dilema en el que están. O José Antonio Crespo mintió en 2006 y no hubo fraude, o ahora está a favor de los que hacen fraude electoral. Entonces, que nos vengan a querer dar lecciones de democracia. Veía hoy a, ¿cómo se llama? Martina de Tavira, en una entrevista en El País, que invita a la próxima presidenta de la República, que será la doctora Claudia Sheinbaum, a marchar. Oye, así, a marchar. Así dice que la próxima presidenta de la República tiene que marchar. Yo me pregunto, esta señora, ¿cuántas veces marchó? ¿Y por qué marchó? Porque Claudia Sheinbaum, siendo lideresa del movimiento estudiantil de la UNAM, que detuvo las cuotas en la UNAM, ha marchado toda su vida. Claudia Sheinbaum ha marchado toda su vida. Eso que se lo digan a la botarga, porque la botarga yo tampoco nunca la vi en ninguna marcha, ¿no? Pues claro, ahora, estaba todo en el poder. En el desplegado de los intelectuales, incluso hay nombres de personas que ya se deslindaron. Ofelia Medina dijo, yo no firmé eso, pusieron mi nombre sin consentimiento. También hay otros nombres, permítame darle el nombre de, por ejemplo, deme 5 segundos y ahora le diré de quién también subieron el nombre de una académica sin su consentimiento. Es el caso de Lorena Maza, quien es directora de teatro de la UNAM, también apareció su nombre y ella ya pidió y dijo en un tuit, yo no firmé ese documento, por favor rectifiquen y corrijan el error. O sea, pusieron el nombre de algunas personalidades sin su consentimiento aparte. Mira, es muy probable, seguramente tienen una base de datos de gente que recibe y difunde fake news y pues de ahí agarraron y los metieron, ¿no? O sea, no me sorprende. No tienen ética, pero además tampoco tienen calidad moral. Y todos los que firmaron, todos, incluido a la exrectora que te dije, o a la investigadora que te dije, todos simplemente con ese llamado se están exhibiendo como cómplices del PAN y del PRI, como cómplices de los gobiernos corruptos de Peña Nieto, de Felipe Calderón y de Vicente Fox, y ojo, como cómplices de los narcogobiernos, porque que no me digan estos 200 intelectuales que no saben quién es Genaro García Luna o Cárdenas Palomino, o que nunca en sus profundos estudios de intelectuales conocieron los nombres del primer círculo de García Luna, porque mucha de esta gente que hoy alza la voz se quedaron calladas durante 3 sexenios. Yo creo que vivían en Timbuktu, vivían en Marte, a lo mejor andaban en las islas Fiji,
¿no? Y hoy quieren venir a pontificar. Gente que en realidad, pues fueron cómplices de toda esta situación. A mí me sorprende, por ejemplo, esta crítica de estos supuestos científicos a los que aludió en el debate incluso la senadora Botarga, Xóchitl Gálvez, que no sabe absolutamente nada ni de ciencia ni de tecnología. ¿Cómo habla de, no, es que estos científicos como Julio Frenk o como Salomón Chertorivsky o como José Narro, ella dice, esos sí son verdaderos científicos? Pues si la señora no sabe nada de ingeniería, si no sabe nada de aritmética, ¿dónde tiene su cientificómetro como para decir, este sí es científico y esto no es científico? Como dice el dicho, el que no conoce a Dios, a cualquier barbón se le hinca. Y el bajísimo intelectual de Xóchitl Gálvez quedó evidenciado en 3 debates, ¿no? Público que está siguiendo esto y Manuel. 3 debates donde el único libro que aludió la señora Xóchitl Gálvez fue El Pasquín y el Libelo de Anabel Hernández, que además, como ella misma declaró en el segundo debate, hizo referencia a un libro que ni siquiera había leído. Patético. Cuando la doctora Claudia Sheinbaum cita a este Benedetti, ¿no? Este poeta uruguayo, Mario Benedetti, seguramente Xóchitl Gálvez pensó que estaba pidiendo unas pizzas. Porque ese es el nivel intelectual de Xóchitl Gálvez. Fue alguien que nos exhibió que está totalmente alejada del mundo de la cultura. Por eso a mí me sorprende que estas gentes, algunos de los cuales son integrantes del Sistema Nacional de Investigadores, defiendan a alguien tan inculta como Xóchitl Gálvez. A alguien que quiere almacenar agua en el lecho salado del lago de Texcoco. O sea, a alguien que dice que 80 más 20 más 30 da 100, y estos dicen la cultura. A alguien que ya dijo que si tienes más de 60 años y no tienes casa propia, estás bien, güey. Manuel, en Alemania, la mitad de la gente vive en casa rentada. En Alemania, la mitad de la gente. Eso quiere decir que la mitad de los alemanes están bien güeyes, que son 40 millones de alemanes que están bien güeyes porque no tienen casa propia. O en Estados Unidos, donde una casa te puede costar tranquilamente $200,000, $500,000, entonces también güeyes todos los que en Estados Unidos rentan. ¿Sí te fijas la contradicción, Manuel? O sea, apoyan a una candidata totalmente inculta y ellos lo hacen desde una cultura. Para mí, que firmar ese desplegado exhibe el bajísimo nivel cultural, porque confunden, Manuel, confunden cultura con arte, con literatura, con teatro, etcétera. Que me perdonen estos intelectualillos, pero la biología es cultura, la física es cultura, las matemáticas son cultura, la economía son cultura, la ingeniería es cultura, y de eso no saben absolutamente nada. Por eso van a perder de manera estrepitosa el 2 de junio y van a salir con sus jaladas de que defienden la democracia. Para finalizar, doctor Valderas, quiero cerrar con ese tema. De las Heras publica anoche que Claudia le tiene una ventaja de más de 35 puntos porcentuales a Xóchitl. Nada más centrándonos en el tema de las Heras, el cálculo que hace de las Heras es que serían unos 35 millones de votos que estaría obteniendo Claudia Sheinbaum este 2 de junio. 5 millones de votos más de los que obtuvo López Obrador en 2018. Doctor Valderas, preguntarle a usted, que su especialidad desde luego son las matemáticas, ¿hay un escenario realista en donde Claudia no solamente obtenga la misma cantidad de votos de López Obrador en el 18, que eso ya sería un logro y un hito, sino incluso ampliar el electorado a 5 millones de sufragios más, doctor? Mira, esa encuesta ya está incorporada
en el concentrado de encuestas de Pulse MX. Y como acuérdate, yo siempre hago referencia a ese tipo de concentrado. Ahorita estoy buscando, pero fíjate si ya la incorporaron y creo que no está todavía la de las Heras, esta nueva que me estás diciendo. Pero aún así, si nos vamos al concentrado de encuestas, al día de hoy, mayo 21, Claudia Sheinbaum se mantiene con un 54%, mientras que Xóchitl Gálvez se mantiene en un 32%, y el que ha subido, y 8 puntos ha subido a partir de marzo, es Jorge Álvarez Maínez, que va en un 12%. Hay que tomar en cuenta que hay encuestas serias y hay otras no tanto, como Massive Liar, ¿no? O aquellas que trabajan de manera, lo han aceptado incluso ellos, que trabajan para algún partido político y que por lo tanto sus encuestas pues están pagadas para hacer aparentar una expresión. Yo creo que los 3 debates no cambian la percepción. Si te diste cuenta, salieron una serie de encuestas, lógicamente esas sí son vía telefónica, en donde se le preguntó a la gente, bueno, ¿quién piensas que ganó el debate? Y salvo México Elige y Massive Liar, todas las demás dan como ganadora a la doctora Claudia Sheinbaum. Mira, Pulse MX al corte del 20 de mayo, Claudia Sheinbaum, 55% de preferencias, yo te cobija 54%, 32 Xóchitl Gálvez, 11 Jorge Álvarez Maínez. Ese es más o menos el nivel en el que nos vamos a estar moviendo en esta elección. Ahora, ya cada casa encuestadora, pues depende. Pero mira, si nos vamos a quién ganó el debate, la única que dice que ganó el debate, Xóchitl Gálvez, que da risa, es Massive Caller. Pero ya es muy interesante, Manuel, otro fenómeno. Del anterior debate, del segundo y del primer debate, Jorge Álvarez Maínez quedaba siempre en tercer lugar. Bueno, si revisaste el concentrado de polls del tercer debate, en segundo lugar, de acuerdo a Gobernarte, Álvarez Maínez superaba ya con 3 puntos a la botarga. Arias Consultores, Álvarez Maínez superaba con 1 punto a la botarga y Algoritmo superaba con 19 puntos a la botarga. Es decir, es por primera vez de los 3 debates que 3 casas encuestadoras ponen en segundo lugar a Jorge Álvarez Maínez. Entonces, pues vamos a monitorear, va a llegar la hora de la verdad, Manuel, y lo vamos a saber el 3 de junio. El 3 de junio, la primera cosa que yo voy a hacer como buen matemático, ingeniero, pues va a ser contrastar lo que dijeron las encuestas con los resultados reales, porque también los procesos electorales sirven para medir a las casas encuestadoras. Toda casa encuestadora que lo hizo serio, por ejemplo, la que tú acabas de señalar de las Heras, yo siempre reviso la metodología, fue en vivienda. Cuando haces en vivienda, haces una estratificación con base en nuestra sección electoral, haces una muestra muy seria que tratas de pescarte todas las secciones electorales. Hablas con electores de viva voz. La desventaja de las telefónicas es que te puede contestar un menor de edad o hay una tasa de rechazo, lo ha dicho Massive Caller, tasa de rechazo del 95%, quiere decir que de cada 100 te contestan 5, ¿no? Y si tu algoritmo es que estás preguntando en casas de panistas o como en mi colonia aquí donde la mayoría es panista, no, pues con razón gana Xóchitl Gálvez. Yo cerraría con esto, sí. No, cerraría sí, con... Dime. Adelante. Bueno, es que yo cerraría con esto. Mira, con respecto al debate, yo creo que los tres debates nos mostraron a una Xóchitl Gálvez incoherente, incapaz de hilar un discurso. Fue patético
cuando el moderador Solórzano, que no me acuerdo el nombre, preguntó en un determinado momento el cómo. Y se estaba hablando de un bloque específico, porque fueron 4 bloques. Xóchitl Gálvez no seguía. Si se hablaba de migración, eso le pegaba a Claudia Sheinbaum con otro tema. Si se hablaba de democracia, de pluralismo, Xóchitl Gálvez se salía. Se hablaba de seguridad, Xóchitl Gálvez se salía. ¿Por qué? Porque eran como chisguetazos intermitentes en donde la señora era incapaz de establecer un discurso serio, coherente, sin propuestas. Yo me quedaría con un meme, Manuel, donde está un gatito en donde le preguntan, oye, ¿cómo le harías para resolver los problemas de seguridad? Y en la otra imagen está el gatito con cara de molesto dirigiéndose a Claudia Sheinbaum. Pero es que Claudia, que no sé qué. Si se fijaron en los 3 debates, Xóchitl Gálvez miraba permanentemente a Claudia Sheinbaum con una serie de provocaciones, con una serie de mentiras, con calumnias, con datos cerrados, que no se sabe ni siquiera de dónde los sacó. Mira, Mario Delgado no es santo de mi devoción, pero si Xóchitl Gálvez iba a salir en el debate a hacer una acusación a Mario Delgado, que después extrapola a toda la gente de Morena, lo mínimo que yo me hubiera esperado es que hubiera presentado una situación que está ahí. Y ya me quedaría nada más con el llegue que le dio Álvarez Maínez, que fue de lujo. Yo lo pondría casi como primer lugar de respuestas, cuando le dijo a Xóchitl Gálvez que por qué presumía de que ella era la única que sabía y por qué no utilizó eso para asesorar a los gobiernos de Vicente Fox, de Felipe Calderón, o por qué no usa ese tremendo conocimiento para asesorar a Maro Campos, la gobernadora de Chihuahua, o para el tal Sinoé, gobernador de Guanajuato. Creo que fue una respuesta brillante. Yo vi la cara de Xóchitl Gálvez, que se quedó totalmente descontrolada. Creo que la doctora Claudia Sheinbaum mostró también igual en tercer grado, Manuel, y en el debate, en los 3 debates, mostró la estatura de una verdadera estadista. Ojo, no gobernante, no, estadista. Con calma, nos exhibió en tercer grado que puede estar en un entorno hostil. Fue de lujo cuando le dice a Zuckerman, ¿en qué fallamos? Y Zuckerman trastabillando con respecto a lo de la pandemia. Y la doctora Claudia Sheinbaum, ¿en qué fallamos? Y saca a Zuckerman un número vago que 7.6. No sabía ni de qué hacer. Hay una frase que me encantó de la doctora Claudia Sheinbaum, donde ella dijo, yo no voy a caer en provocaciones, porque aquí venimos a presentar propuestas, a defender un proyecto, y ojo, para mí fue el trancazo más duro a Xóchitl Gálvez, para mostrar la calidad humana de cada uno de nosotros. Y en los 3 debates, Xóchitl Gálvez mostró que no está a la altura, no solo de gobernar un país, no, ni siquiera un estado, bueno, ni una regiduría, por falta de estatura humana. Si la doctora Claudia Sheinbaum se hubiera bajado al nivel de Xóchitl Gálvez, le habría restregado en su cara que ella formó parte del narcogobierno de Vicente Fox con Genaro García Luna, o que tiene una hermana secuestradora que utilizaba el nombre de Xóchitl Gálvez, porque hasta pudiera decir, cabe la posibilidad de que Xóchitl Gálvez fuera cómplice en esos secuestros. A ver. Por lo menos su nombre está involucrado. Es correcto. Por lo menos. Doctor Ángel Valderas Puga, como siempre, un placer platicar con usted. Le agradezco mucho y ojalá nos estemos viendo muy pronto, también el 2 de junio, para hablar del día de la elección. Doctor, gracias. ¿En dónde lo podemos encontrar en redes? Estimado Manuel Ángel Valderas, en X, en YouTube y en Facebook. Muchas gracias, doctor. Le envío un fuerte abrazo y estamos en contacto. Por aquí seguimos. Hasta luego.